¿Vale la pena tirar por alguno de estos personajes? Hoy analizaremos el segundo banner de aniversario que tenemos actualmente en el juego. Y es que, aunque no lo crean, hay personajes mucho más interesantes que el banner anterior. Y posiblemente si no te interesa Cartetia, pero sí te interesa Lupa, es mejor que estés muy atento a este video. Así que, sin más dilación, pónganse cómodos y comencemos de una vez. Si eres alguien que aprecia mucho a Jinshi y a lo mejor no sacó a Sunny, estarás preguntándote si es un personaje que aún vale la pena a día de hoy. Y la respuesta es sí. Una de las cosas buenas de Wuthering Waves es que aún a día de hoy, después de un año, no hay power creep. Te puedes seguir pasando el contenido del juego tanto con personajes promocionales de la 1.0 como incluso pasártelo con personajes de 4 estrellas si tienes la suficiente habilidad y dedicación. Si bien es cierto que puede ser que Sunny le saque mucha ventaja a Jinshi con su mejor equipo, eso no quiere decir que Jinshi sea mala. De hecho, todavía Jinshi tiene rango de mejora. Aún estamos a la espera de un personaje que amplifique el daño espectro, la habilidad de resonancia y tenga ataques coordinados. Cuando eso pase, Jinshi será mucho mejor de lo que es ahora. En pocas palabras, creo que lo único que separa actualmente a Jinshi de Sunny es el gusto de cada jugador. Sunny puede ser satisfactoria de jugar por los parries o por los potentes golpes que puede dar, pero Jinshi, para mi gusto, tiene un gameplay demasiado elegante que me encanta. Además, recuerden que este personaje tiene una skin en el juego, que es a día de hoy la única que tiene cambios en los efectos visuales. Además, como punto a favor, Jinshi tiene una mayor variedad de soportes con los cuales funcionar, como Yuanwu, Jinling, Ceci, Cantarella, Brand o la misma Lumi. Así que, si te falta un DPS espectro y no quieres a Sunny, Jinshi es un muy buen personaje que te servirá para pasarte gran parte del contenido del juego. Continuemos con Changli, un personaje que ha ido siendo muy infravalorada con el paso del tiempo, pero que tiene mucho valor y lo tendrá aún más con el paso del tiempo. Déjenme explico. Changli como DPS es un muy buen personaje. Como ya escucharon, no hay power creep en este juego, por lo tanto te puedes pasar el contenido del juego con ella. Además, sus ataques tienen un amplio rango, por lo que es buenísima en olas clamantes, un modo de juego que nos da 800 astritas cada 30 días. Además tiene un soporte muy bueno, el cual es Brand, así que si te gusta mucho Changli, puedes ir tranquilamente por ella, ya que, aparte, recordemos que tendrá su skin en la 2.4, así que es un muy buen momento para ser fan de Changli ahora mismo. Pero, ¿qué hay a futuro? Bueno, todos sabemos que llegará Lupa en la 2.4 y por lo visto este personaje puede funcionar como DPS y sub DPS, pero ya que hablamos de Changli, enfoquémonos en Lupa como un DPS. Ella es un personaje de fusión y que hará mucho daño con su liberación de resonancia. Y bueno, ya saben por dónde va la cosa, ¿verdad? Changli es un personaje que como DPS funciona muy bien, pero como sub DPS también. Ella amplifica justamente el daño fusión y la liberación de resonancia, así que si tu plan es sacar a Lupa y tener un excelente compañero, Changli podría ser una excelente opción. Así que como ves, aunque mucha gente infravalore a Changli, ella es un excelente personaje con mucha utilidad, así que nadie te diga que no tires por el personaje que te gusta. Seguimos con Carlota, mi personaje favorito hasta el momento. Carlota tiene tantas cosas buenas que no sabría por dónde empezar. Es un excelente DPS, pero créanme, es muy buena y tiene un daño brutal. Y a comparación de otros personajes que necesitan de muchas cosas para funcionar, Carlota puede hacerlo prácticamente todo sola. Tiene unos efectos visuales increíbles y con poco esfuerzo puedes sacarle mucho provecho. Su mejor soporte es Ceci, pero puede funcionar también con Brand, Cantarella y Lumi, por ejemplo. Ella también tendrá su skin en la versión 2.4, así que si realmente no pudiste sacar a Carlota en la 2.0, este es el mejor momento para hacerlo. Claro, si es que no te interesa ninguno de los personajes nuevos que vendrán a futuro. En pocas palabras, tira por Carlota si te gusta, ya que no te arrepentirás en absoluto. Ahora es el turno de Rochia. Este personaje es muy interesante, no tiene mal daño, pero es mucho mejor como soporte. Por lo tanto, si quieres sacarle el máximo provecho es porque quieres usarla como tal. Rochia amplifica el daño de destrucción y los ataques básicos, haciéndola el mejor soporte del juego para Camellia. Sin embargo, al poder amplificar tanto el daño de destrucción y los ataques básicos como acabo de mencionar, se puede utilizar como soporte para otros personajes como Encore, Brand y Cantarella. Así que, como ven, es un muy buen soporte, pero realmente
te recomendaría sacarla solamente si te gusta mucho el personaje, ya que por ejemplo, si queremos amplificar el daño de ataques básicos, tenemos ya a Sanwa, un personaje de 4 estrellas que sigue haciendo muy bien su trabajo aún a día de hoy. Por lo tanto, creo que es el personaje menos interesante de este banner, lastimosamente. Y vamos a terminar con Brand, un personaje que, bueno, para algunos puede ser divertido de jugar y para otros, como para mí, frustrante. Muchos comparan su gameplay con el de Camellia, pero aunque a primera vista lo parezca, no es tanto así. A ver, tengo que decir que Brand tiene momentos donde me parece increíble, así que esto dependerá del gusto de cada jugador. Brand puede ser un excelente personaje como DPS y sub DPS. Al hacer daño con ataques básicos puede tener soportes como Sanwa o Rochia, por ejemplo, y al ser un personaje de fusión, Chang-Li también es una buena opción para tener sinergia. Ahora, hace poco hablamos de Lupa como DPS, pero ¿qué hace Lupa como sub DPS? Pues terminar amplificando el daño de fusión y de ataques básicos, así que sí, Lupa podría ser un excelente sub DPS tanto para Brand como para Encore, así que se podría decir que si tienes a Brand y te gusta Lupa, estás de suerte, ya que pueden usarse juntos en el mismo equipo. Y bien, vamos a hacer un repaso rápido para saber qué tan buenas son las armas de este banner de aniversario. Eras de cosecha, el arma de Jinshi, esta arma es excelente para ella, y lo digo porque hay ocasiones donde aunque el arma sea buena, puedes pasar de ella con total tranquilidad para siempre. Pero en este caso sí que recomiendo el arma de Jinshi. Claro, todo a su tiempo, si no puedes sacarla ahora, que sepas que en un futuro puedes hacerlo, ya que notarás un gran cambio en cuanto a poder. Brillo abrasador, el arma de Chang-Li. Estamos en la misma situación, ya que es un arma excelente para ella. Además, me parece que al ser un arma que da probabilidad y mucho ataque, puede ser útil para más personajes. Además, tenemos en cuenta que cuando hablamos de armas en Wuthering Waves, hay que recordar el hecho de que es mucho más fácil conseguir un arma aquí a diferencia de otros gachas. Si te gusta Chang-Li como DPS, no dudes en usarlo, ya que aumenta su daño personal. Si te gusta más como sub DPS, podrías tomar las cosas con calma y a lo mejor sacarlo en un futuro. Último baile, el arma de Carlota es excelente. Recordemos que Carlota es un DPS neto, por lo tanto ir a por su arma siempre será una muy buena inversión. Además nos da mucho daño crítico y ataque, por lo que si quieres también puedes usarlo en otros personajes. Realmente es un arma que vale mucho la pena porque aumentará mucho más el ya de por sí enorme daño de Carlota. Tragicomedia. El arma de Rochia como tal es buena para Rochia ya que le aumenta su daño personal, pero tampoco es que le dé mayor utilidad como soporte, por lo tanto no me parece un gran arma. Ahora, es bien sabido que esta arma es buena para Sunny como su segunda mejor opción, pero presten atención, si ustedes ya tenían el arma de Rochia, pueden ponérsela a Sunny, pero gastar recursos ahora para sacar esta arma y dársela a Sunny no me parece una buena inversión, así que mucho ojo con esto. Y por último, valor inquebrantable. El arma de Brand es interesante, ya que para empezar es un arma que da mucha regeneración de energía, algo que Brand obviamente aprovechará según su kit. También es cierto que se puede jugar sin su arma, pero si quieres mimar a este personaje, claro que es recomendable su arma, ya que te da mucha más comodidad al momento de construirlo. Como ven, todos los personajes son muy buenos. Lamentablemente se podría decir que Rochia es la que no sobresale tanto, pero no porque no sea buena, sino porque actualmente es muy de nicho. De todas maneras, me gusta mucho que Wuthering Waves te permita sacar cualquier personaje incluso del inicio del juego y siga funcionando bastante bien a día de hoy. Por otro lado, me sorprende mucho que Chang-Li y Brand han tomado protagonismo gracias a la futura salida de Lupa. Recuerden que cualquier comentario o duda lo pueden dejar aquí abajo. Ahora también pueden hacerse miembros del canal por menos de $1 y así podrán apoyarme para traer más contenido, al mismo tiempo que obtienen beneficios como acceso anticipado a los videos nuevos, menciones y muchas más cosas. No olviden dejar un me gusta al video y suscribirse, realmente lo agradezco muchísimo. Conmigo será hasta la próxima, adiós.